Pedro Sánchez está en graves problemas. Se acaban de filtrar unas conversaciones entre Ábalos y Pedro Sánchez que van a hacer tambalear a todo el Partido Socialista. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Loavezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. El diario El Mundo acaba de filtrar una conversación privada entre Ábalos y Pedro Sánchez. Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Mensajes de WhatsApp que intercambiaban el presidente del gobierno y Ábalos cuando este último era ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Recuerden, era secretario de organización del partido, el puesto más importante después del secretario general del Partido Socialista. Estos mensajes destapan cómo es Pedro Sánchez, cómo actúa con sus enemigos políticos y qué visión tiene del poder, con el control total del partido y con acabar con cualquier tipo de disidencia dentro del Partido Socialista. Según los mensajes filtrados, vemos a un Pedro Sánchez que no tiene ningún tipo de escrúpulo para utilizar su estructura interna de partido para acabar contra aquellos que osan darle la contraria. Los mensajes de Pedro Sánchez lo retratan como una persona maquiavélica que no tiene ningún tipo de escrúpulo en utilizar estrategias combinadas desde Ferraz, sede del Partido Socialista, y desde la Moncloa para silenciar a sus rivales políticos dentro del partido. Rivales políticos como Javier Lambán o Fernández Vara, el expresidente del gobierno de Aragón y el expresidente del gobierno de Extremadura, respectivamente. Vamos a analizar cada uno de los mensajes filtrados entre Ábalos y Pedro Sánchez. No te olvides hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo, hoy bien. Sí, pero las de Paje y Lambán, no. Ábalos, a órdenes de Pedro Sánchez, controlaba las declaraciones de cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. José Luis Ábalos reenvía un mensaje de Lambán a Pedro Sánchez, donde Lambán decía lo siguiente: oye, Chimo es más sanchista que tú, a lo cual se ríe Pedro Sánchez. Ja, ja, ja. Por lo que podemos deducir que Ábalos y Pedro Sánchez controlaban las lealtades de los diferentes presidentes de comunidades autónomas y dependiendo de cómo eran leales esos presidentes de comunidades autónomas, así los trataban, bien o mal, con desprecio o con cariño, según estaban a las órdenes de Pedro Sánchez. Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. Una vez Ábalos abronca al señor Lambán, Lambán le contesta a Ábalos con el siguiente mensaje: trato de expresar mis opiniones de una manera respetuosa, sin faltar jamás a la lealtad del presidente del gobierno y sin dejar de apoyarlo en ningún momento. En el PSOE de Felipe, Zapatero o Rubalcaba, un ejercicio de opinión libre pero responsable como el mío, aun con algunas discrepancias, era admitido sin ningún problema. Ahora no. Ahora, desde Ferraz o desde las brigadas de Twitter, lo machacáis a uno, lo ponéis en evidencia como traidor, facha, desleal y desagradecido. Todo eso he visto en las redes y en los medios. El PSOE no era así, José Luis, ni puede serlo nunca una organización medianamente democrática. Por cierto, el jueves comí en Moncloa con Pedro, 2 días después de mis últimas declaraciones, y mantuvimos una charla muy agradable y positiva, de la que me vine francamente contento. Ni un solo reproche por su parte. ¿Será que él no tiene dudas de mi lealtad y de actitud y los demás sois más papistas que el Papa? Me gustaría pensar eso. Un abrazo. Y según dice Pedro Sánchez a Ábalos sobre la actitud de Lambán, es lo siguiente. Bien, yo le dejo una reflexión. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias. Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad
de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Estos mensajes están en un contexto muy complicado para Pedro Sánchez, porque se desdecía de todos aquellos compromisos que había hecho con los varones socialistas y con el pueblo español. El caso más relevante fue la amnistía a los golpistas de Junts, en concreto a Puigdemont. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado. ¿Hablaste con el petardo de Vara? Sí, excusas peregrinas. Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado. Según Pedro Sánchez, haber pactado los presupuestos con golpistas, independentistas y bilduetarras es correcto. Le parece positivo porque va a existir un intercambio monetario a cambio de la dignidad del Partido Socialista, algo que a algunos representantes y varones socialistas le parece un verdadero fracaso como partido. Guillermo Fernández Vara en X. Ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado, el Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Cuando Pedro Sánchez vio ese tuit de Vara, automáticamente se puso en contacto con Ábalos para que éste sancionara al presidente socialista. Llámalo y dile que es impresentable. Por si fuera poco, también le molesta a Pedro Sánchez que Lambán esté defendiendo la Constitución, la monarquía y sus valores. Sin entrar en polémicas concretas sobre las que tengo mi propia opinión, manifiesto mi apoyo total a la Constitución del 78 y en consecuencia a su expresión máxima, el rey don Felipe VI. Desestabilizar la monarquía constitucional es desestabilizar irresponsablemente la Constitución. Pedro Sánchez, que controlaba a todos y cada uno de los presidentes del Partido Socialista en Twitter, dice lo siguiente a Ábalos: llamad al petardo este. Ahora lo llamo. Queda claro que Pedro Sánchez trataba a todos los presidentes de comunidades autónomas de una manera vejatoria, con una falta de respeto total. Pedro Sánchez no tiene respeto absolutamente por nadie, ni tan siquiera por sus compañeros de partido. Tampoco los tiene por aquellas personas que llevan más tiempo en el partido que el propio Pedro Sánchez. Estoy hablando de Lambán, de Vara, de cualquier otro presidente que tiene una autoridad, tanto dentro del partido como moral en la sociedad. No tiene Pedro Sánchez ningún tipo de respeto por aquellos que han llegado antes que él a la presidencia de diferentes comunidades autónomas, que han obtenido el poder por aclamación de los votos. Pedro Sánchez lo único que tiene en su mente es quedarse en la Moncloa. Eso que hemos dicho durante mucho tiempo es algo que hoy se ha visto reflejado. Y en mi opinión, estos mensajes acaban con Pedro Sánchez. Y Lambán, después de haber sufrido todo ese trato por parte de Pedro Sánchez y todo su equipo, dijo lo siguiente en la presentación de su libro. Memoria es una persona centrada, sensata, con criterio, con objetividad, que tiene su criterio propio y que es libre en sus opiniones. Y eso es algo que, por desgracia, hoy en día a veces cuesta ver esa libertad en expresar de lo que realmente uno piensa. Es un placer contar con ellos. Vamos a... Iglesias, en estos 6 meses, Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante. No, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos,
quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos 4 años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos siempre va a anteponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre va a anteponer. Me he quedado estupefacto con esto.